Graciela Vilata, concejal por el Frente Cívico. ¿Cómo le va, Graciela? Bueno, muy bien, ¿ustedes? Muy bien. bueno, la invitamos porque queremos saber qué pasa con el ITV, qué pasa con el COSPEL, con la tarjeta. Queremos saber si pasa o no pasa algo. Sí, lo que pasa es que... ¿Terminan de ahora la reunión sobre estos temas? Recién salimos de Hacienda. Ah. Lo que tenemos hoy a las 2 de la tarde es la interpelación a la contadora Dazo, que es la Sí. secretaria de Transporte, y al doctor Vara, que es el asesor letrado. Lo que ocurre es que el Ejecutivo viene demostrando un apuro casi inexplicable para llevar adelante adjudicaciones donde tenemos un solo oferente y donde avanzan a precios obviamente superiores a lo que se llama, y siguen avanzando con las licitaciones. Entonces eso es lo que nosotros estamos por lo menos levantando la mano en el Consejo y decirle alto, porque nosotros no dudamos que el intendente hasta el 10 de diciembre sigue siendo el intendente de todos los cordobeses, pero ¿por qué van a avanzar con licitaciones donde nos van a comprometer en 10 años cuando tenemos un solo oferente? Pero Graciela, de ambas. Digo, se aprobó Sí. con más de 30 votos el pliego de la licitación, y en el mismo pliego dice expresamente que el municipio podía seguir adelante con la licitación por más que se presentara una sola empresa. Lo que ocurre es que a nosotros, ¿por qué hay que medianamente plantear todo el escenario? El pliego fue aprobado. En su momento nosotros no tuvimos la mayoría, expresamos que para nosotros estaba muy alto el canon. No obstante lo perdimos, pero bueno, el pliego general se aprobó. Lo que ocurre es que paralelo a la apertura de la licitación entra al Consejo Deliberante un incremento de tarifas. Un incremento de tarifas cuando tenemos que recordar todos que en el 2009 se actualizaron las tarifas después de 14 años, y el incremento de tarifas directamente, ni lo digo yo, les puedo acá mostrar la papelería, está en el orden del 72, del 80%, y en un párrafo del expediente que nos eleva el Consejo Deliberante dice que avancemos con el aumento del ITV porque si no ellos no pueden firmar la adjudicación. Es como que condiciona. Claro, entonces el tema es si la apertura de la licitación se hizo con estas condiciones, con el ITV a un precio determinado, y ellos hoy nos mandan un ajuste importante, y donde en un párrafo de la elevación nos dicen necesitamos esto para poder firmar. Bueno, ese es el problema. El contrato, porque se vence el contrato de la Sí. empresa de la ITV, ¿no? Si es una extensión están del con contrato y no prórroga. se puede adjudicar por esta situación, Ujú. y las empresas también dicen que van a pedir una actualización de la tarifa. Y se tendrá que analizar la hoja que entró al Consejo Deliberante, entró sin estudio de costos, sin ningún estudio, nada, era una simple hoja, y yo se los dejo a ustedes como siempre para que tener la documentación que avala, una simple hoja donde estaban las nuevas tarifas, donde el único apuro era la necesidad de firmar con la nueva concesionaria. Está bien. Entonces, el tema del ITV está parado ahí precisamente por esto. Sí. Pero ¿ustedes qué sospechan? ¿Que se hace una licitación a medida, se arregla con la empresa y después van al Consejo Deliberante? No, a mí yo no diría que es a medida. Yo lo que digo es que hay procedimientos. Cuando nosotros tenemos un llamado a licitación y tenemos un solo oferente, porque ¿por qué necesitamos varios oferentes? Porque el juego legal de la oferta y la demanda, y cuanto más compitan mejor es, porque entonces el municipio puede conseguir un mejor precio. Lo que ocurre es que acá, en la mayoría de los casos, el Departamento Ejecutivo llama a licitación, se presenta un solo oferente y no hace lo que la ordenanza de contrataciones te exige, que es hacer un segundo llamado. Y recién después del segundo llamado adjudicar en forma directa. Sí, yo lo que le planteaba no era por el tema del ITV, era consultado con el tema de la prepaga. Sí. Que en los pliegos, ¿por qué no lo dicen los pliegos? Si en los pliegos les da la facultad al Ejecutivo de continuar adelante. Le con da la licitación. facultad en tanto y en cuanto los precios sean acordes. En los dos casos, los precios, no en el caso del ITV, sino en el caso de la tarjeta, es superior, o sea, ya no cumple con las bases del llamado. Claro. Del En pliego. los pliegos no dice que esto de que habría que llamar a una segunda. No, pero ¿por qué el no tema, lo plantean ahí? no, hay algo macro, algo superior al mismo pliego, que es la ordenanza de contrataciones, que es como si fuera la ley, donde expresamente dice ante un llamado, y te dice los procedimientos, llaman una vez, cuando tenés un solo oferente se vuelve a hacer un segundo llamado, y en ese momento te autoriza la contratación directa. Lo que pasa es que uno puede tener la facultad de avanzar con un solo oferente en tanto y en cuanto
cubra o cumpla con los o sea, con los requisitos. Tiene un precio base, tiene un precio tope, depende de lo que se esté contratando. Y en este caso es superior, entonces ya no cumple con los requisitos. ¿En el caso del ITV o en el caso de la prepaga? En el caso de la prepaga, creo que usted había dicho también, las dos cosas. Claro, exactamente. Pero en la prepaga era claro, un 7%, para la empresa. Y ahora con IVA incluido. Con IVA incluido, después se fue a 8 más IVA, que sí, exactamente. Era como 10. Y cuando tenemos una referencia, por ejemplo, que tantas veces nos compara con Rosario, que está en 4.5. Entonces, ese es el tema. Porque ahora, podríamos avanzar, pero si por lo menos cumpliera los requisitos de la base, ya está fuera de lo que decía la licitación. Digamos, el acuerdo es, ¿ustedes están de acuerdo que exista una tarjeta magnética, no sé cómo se llama? La prepaga, sí, una prepaga. ¿Están de acuerdo sí, en la implementación de ese sistema? Seguro. Y en la eliminación de Cospel. En lo que no están de acuerdo es en los costos. Los costos, por supuesto, y en lo que no estamos de acuerdo, en este apuro desmedido que tiene el intendente, le tiro algunos datos. Por ejemplo, contratación del desagüe de Bunge. La primera apertura, 7,5 millones. Contrata directamente en 15 millones de pesos. Otro tema. ¿Qué diferencia de tiempo hay? No, digo por un la año, un año y medio, no es la duplicación. ¿Cuánto se... De 7,5 millones a 15. Y pero tiene que haber una justificación. Bueno, sí, lo que pasa es que el intendente ya encontró la vía y los invito a que vean cómo son las últimas aprobaciones. El Tribunal de Cuentas, los 5 miembros rechazan esas contrataciones y él insiste en acuerdo general de secretarios, que lo contempla la ordenanza, y con eso... ¿Se imaginan que con eso se vendió la tierra que rodea lo que va a ser el predio del Consejo Deliberante? Se vendió en 12 millones de pesos con un único oferente. Nosotros ya nos hemos cansado de ir a la justicia. ¿Qué tierra es la que se vende? Acá a la vuelta, acá en la ¿Usted esquina. ha visto donde se está construyendo? Hay 3 polígonos que salieron a la venta en el segundo semestre del año 2008. No hubo un solo oferente y por eso no se pudo adjudicar. Sí. El producido de esa tierra viene para la construcción del Consejo Deliberante. Bueno, el año pasado, por razones de urgencia, porque decía que esa obra no podía estar más demorada, se vendió a un solo oferente, proveedor de la Municipalidad de Córdoba, que es Oreste y SRL, con una sola oferta y con una sola tasación. Ni siquiera fuimos al Consejo General de Tasaciones ni hicimos intervenir la universidad. Entonces, a eso me refiero. Estos apuros los tiene que explicar el intendente. Nosotros ya, lamentablemente, un proceso que tiene que ser administrativo, no hemos cansado de judicializarlo, porque cada vez que encontramos una irregularidad, vamos a la justicia. ¿Cuánto sería la tierra del Consejo, la diferencia? La diferencia... ¿A cuánto? ¿A 20? En ese momento se consideraba que por lo menos valía más del 50% más. O sea, estamos hablando de 18 o 20 millones, como mínimo. Con respecto a la prepaga, estuvo Barrio Nuevo aquí y dijo que el tema de los porcentajes no era así, que lo que se está por firmar con la empresa no llega al 7% y que incluso va a ir disminuyendo con el paso de los años. La disminución con el paso de los años está contemplada en el pliego. Sí. Está contemplada porque nosotros... Pero ellos aseguran que no es así como ustedes lo critican, digamos, que el porque, porcentaje no excede a lo que dicen los pliegos. La verdad es que más que la palabra, lo más importante es ver el expediente. Entonces, ese expediente fue rechazado por el Tribunal de Cuentas. Es más, el Tribunal de Cuentas tiene un tratamiento de urgencia que se debe expedir en 4 días, cuando el tema meritúa la urgencia. Lo devolvieron y cerraron a Oficialía Mayor para no recibir el expediente y quedar con una avisación ficta. O sea, es un tema muy administrativo, pero la realidad es eso. Sí, después decide el intendente. Claro. Entonces, hoy en el Consejo, ¿qué puede suceder?